Hola, hola, Baruch Hashem, Jodesh Tov Boraj. Nosotros estamos acabando el Perek Habet de Mishle. Hoy es jueves, estudiamos Mishle. Y vamos a empezar el Perek Hab Gimal de Mishle. Ya faltan 9 menos 8 perakim para acabar el libro. Y nosotros en los últimos psukim nosotros ya acabamos el Perek Habet y ya empezamos el Hab Gimal, en el cual el Naví Shlomo Amelech nos dicen algunos consejos importantes que nosotros explicamos de dos aspectos diferentes, según Epshat, como dice Rashi, y según el Rash. Entonces, los primeros psukim hablan sobre una situación que alguien invita a otra persona a comer a su casa y esa persona le invitó por compromiso. Entonces, Shlomo Amelech dice, tienes que ser suficientemente inteligente de saber si te están invitando por compromiso o te están invitando de corazón. Y cuando te están invitando de compromiso, tienes que saber no comer de ese lugar, porque la persona que te está invitando le está costando esa invitación, probablemente porque económicamente no puede afrontar ese gasto. Esa es la explicación superficial, que es lo que se entiende de los psukim. Por otro lado, los jajamim me explican que eso se refiere a que cuando le haces una pregunta un poco complicada, un poco difícil a una persona y esa persona no te la sabe contestar. Entonces tienes que darte cuenta a quién le tienes que preguntar las cosas antes de preguntarle, porque la estás poniendo en un compromiso que la persona esta no sabe contestarte esa pregunta. Obviamente, a mí me están hablando en una situación que es una pregunta muy, muy complicada, que se le hace a una persona que no domina ese campo de estudio tan bien. Entonces te vas a ir a un jajam que sepa mejor. Y después nosotros el último pasuk fue el pasuk Hei, las que estudian con el libro Perek Hab Gimal, pasuk Hei, donde habla de la importancia de estudiar Torah rápido y que hay que aprovechar ese aprendizaje para que la persona no se le pierda el gustito de eso. Y le dijimos que Jajamín de aquí sacan la conclusión de cuántas alas tienen los malajim, dijimos que 6, después cuando no hay Betamigdash son 4, etcétera, etcétera. Y luego el Shlomo Amelech vuelve a repetir la idea de que no vayas a comer, que es los psukim que vamos a ver ahora, del pasuk Vav al pasuk Tet, no vayas a comer en casa de un lugar donde sabes que no eres bienvenido, porque, y aquí hay un tema que habla Shlomo Amelech, que a veces nosotros lo podemos subestimar un poquito, que es el tema de Ainara. Ainara no en el sentido de un mal de ojo de wow, qué bonita casa, sino Ainara es cuando la otra persona se siente incómoda frente a algo que una persona le pide. Por ejemplo, en este caso es que le pides pan y esta persona se le dificulta dar de su pan, entonces te cae mal esa comida, ¿no? Porque uno se siente incómodo y es como que te cae mal. Entonces, esto es lo que dice el pasuk Vav, pasuk Zain y pasuk Het. Al tilham et lechem ra'ain. No comas de un pan de una persona que no te lo quiere dar. Ra'ain no te lo quiere dar. Ahora vamos a ver que el Malvin dice que esto es todo un mashal, esto es una forma de expresión que ahora va a explicar a qué se refiere, ¿sí? Verlo, ve al titab le matamav, y que no te dé taba, que no quieras comer de sus manjares. Kikmo shar benafsho, ken ejol usted yomarlach velibo bal imach, ¿sí? Shar es algo que una persona se imagina. Entonces, tú te imaginas que esta persona te lo quiere dar de corazón, pero esta persona en verdad no te lo está dando de corazón. Entonces, lo que vas a comer, él te va a decir, Ejol, usted come y toma, velibo balimach, pero en su corazón él no está pensando en eso. Entonces, ¿qué dice Shlomo Amelech? Piteja, pasuk het, piteja, janta, si de su pan comiste, te quiena. Al final vas a terminar vomitando ese pan. Obviamente estamos hablando que eso se refiere a una shon de mashal, ahora vamos a explicar qué es. Besijatá de bareja aneimim, ¿sí?
Y todas las cosas bonitas que le dijiste, de que muchas gracias, qué rica comida, qué bonito la pasé, todos estos, perdiste, te gastaste la saliva a lo tonto, agradeciéndole a alguien que en verdad esa persona en ningún momento le quiso hacer un favor a la otra persona. Bueno, este es Epshat, viene el Malbim y otros Mefarshim y dicen a qué se refiere esto. Entonces vamos a ver el Malbim. El Malbim, que es un Mefaresh, que nosotros lo utilizamos en casi todos los psukim, no en todo tiene Pirushim, pero aquí él explica que todas estas cosas tienen una connotación espiritual, emocional en la vida de la persona. Dice, el mal de ojo, es decir, no el mal de ojo como lo explicamos antes, como estamos acostumbrados de Ain Ara, de wow, qué bonita casa, sino Ain Ara en el sentido de que la persona mira mal a la otra persona. Hay personas, Barminan, pobrecitas de aquellas personas, que están tan amargadas consigo misma y están tan mal que todas las cosas buenas que les pasan a las otras personas, ellos las resienten. Son personas que, lo alenu barmina, que nadie sepa, son resentidos sociales. Entonces, aquí dice, vivir en una situación de que la persona está todo el tiempo resentida, que mal me va, y cómo sufro, y pobrecita de mí, y todas estas cosas, dicen, es una cosa muy difícil para el alma de la persona. Y dice el Malbim, dice, son nitzotzot raot. Es como que esa persona atrae a la mala vibra, tiene cosas que hacen una cosa que es así, ¿sí? Veem que zike mavet, tiene como destellos de muerte. ¿Qué significa destellos de muerte? La muerte representa la tumá. Es algo que aleja a la persona del servicio divino, ¿sí? Por eso, si estás con una persona que tiene en ese sentido, trata de deshacerte de toda la energía negativa que esta persona está transmitiendo. Entonces, aquí el Rab lo que explica es Diber Bemashal. Todo esto, Shlomo Amelech está hablando en un sentido analógico, en un sentido de un ejemplo. El lejem, el pan, se refiere a la parte emocional de la persona y se refiere también a la parte de aprendizaje. Cuando tú vas a estudiar una cosa, tienes que estudiarla de una persona que te enseñe esas cosas como tiene que ser, no que te enseñe ese aprendizaje de manera que es chueca, ¿sí? Entonces, ahí vas a poder tú estudiar las cosas como tienen que ser. Eso es una de las explicaciones. La otra de las explicaciones es que hay que alejarse de una influencia nociva de personas que viven en una situación que todo el tiempo están mirando lo que le pasa al otro. Entonces, la persona tiene que tiene que rodearse de amigos y de personas que están, ¿cómo se dice? En una approach, en un estado de ánimo bien y que son personas positivas en su vida, maduras, que tienen una buena autoestima y que saben que lo que Hashem les manda a cada uno es lo que tiene que ser y no están mirando todo el tiempo lo que el otro tiene, porque ese tipo de personas son personas que influyen para mal, hacen daño a las otras personas y al final, ¿cómo termina Pasuk? Piteja jalta, tu pan comiste, te quiena, vas a terminar vomitando. Es decir, al final va a terminar siendo esta una relación tóxica que no tiene ningún sentido que suceda. Entonces, este es el consejo que da Shlomo Amelech en relación a personas que lamentablemente tienen un nivel de autoestima muy bajo y lo alenu barminan probablemente es por un tema de que tuvieron muchos sufrimientos en su vida, que no lograron poder encontrarle algún sentido positivo a las cosas. Entonces tienen una vida cargada de enojo, cargada de situaciones difíciles, que hasta a veces eso influye también en su salud física, porque el cuerpo también es un poco un reflejo
de la situación emocional que una persona está pasando. Entonces, pasa mucho que personas que viven en un estado de tristeza, de depresión, de sufrimiento, su cuerpo indirectamente también lo resiente y empieza a tener problemas de salud. Vamos al pasuk tet. Veosne kesil al tedaber, ki yavos lesegel mileja. Ahora cambia un poquito de tema, aunque va a volver a un tema que hablamos en el próximo pasuk antes. Y los jajamim me explican sobre este pasuk, una persona que conoce a otra persona. Y la segunda persona es una persona que no tiene ningún tipo de nivel de estudio. Aquí habla un tzil es una persona, no estamos hablando de estudio, sino estamos hablando de una persona tonta. Entonces, hay que saber de qué hablar con esta persona, porque si te vas a poner a hablar de temas muy profundos, como esta persona es una persona tonta, y abus le mileja, va a despreciar lo que le vas a decir, porque pobrecita es una persona tonta y no sabe, no va a valorar las cosas que estás diciendo. Entonces, aquí es un consejo que dice Shlomo Amelech: tienes que hablar de los temas que tienes que hablar según la capacidad de escucha que tiene el oyente que te está escuchando, ¿sí? Entonces uno sabe que hay con personas que va a hablar de Torah y que puede profundizar, y hay con personas con las que va a hablar de recetas de cocina, y hay con otras personas que va a hablar de moda, y hay con cada quien una persona tiene que comunicarse en la safá, en el idioma que la otra persona está dispuesto a oír, porque si no canaliza esta conversación en ningún sentido. Es lo que dice el rap. Tienes que ubicarte y saber, aquí mucho del Perec habla sobre la importancia que tiene una persona que se ubique en lo que está viviendo y en la realidad de lo que está viviendo. Entonces, después sigue el Pasuk Yut y dice, otra vez, Al taseg gebul olam. Otra vez habla sobre esto, que una persona no debe robar territorio, como nosotros dijimos, no despreciar las costumbres de la familia, etc. Ubisde y etomim altabo. Y en el campo de las personas necesitadas, aquí está hablando básicamente de las mitzvot que se refieren, dice Rashi, leke, chijeja, pea, arrauilaem, que son mitzvot que especialmente están diseñadas para que la gente cuando tenía un campo dejaba las esquinas, o si se le caía tenía que dejarlos en el piso, etcétera, etcétera, para personas no nada más huérfanas, sino cualquier tipo de personas que eran más vulnerables. Huérfanas, perdón. Huérfanas, viudas, pobres, gerim, gente conversa o extranjera, que tienen un nivel de vulnerabilidad mucho más grande. Pero vienen los jajamim y dicen, esto no se refiere nada más a esto. Perdón, me voy a tomar agua. Ya había tomado antes, por eso no voy a decir la verajá. Gracias. Vienen los jajamim y dicen, toda esta cosa no se puede robar territorio o no se puede quitarle la ayuda a ninguna persona. Pero en este caso, Shlomo Amelech utiliza justo la gravedad que tiene quitarle la posibilidad de ayuda a una persona que es más vulnerable, que es más necesitada. Cualquier yudí que te viene a pedir ayuda puede ser una persona muy rica o con un poder adquisitivo normal, te pide una ayuda, el otro yudí la tiene que ayudar seguro. Pero si la ayuda te la está pidiendo una persona que está muy necesitada y la persona se la niega, es mucho más delicado y mucho más grave, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere aquí, no estamos hablando de que vadai que una persona tiene que ayudar a otros, pero si Haz Shalom, una persona tiene la posibilidad de ayudar a otra persona, que esa persona necesita el doble de ayuda y la persona no se lo da, entonces es mucho, mucho más delicado, porque Boreolam promete en la Torah y dice que en caso de que viene una persona así y la persona le niega la ayuda, esta persona va a hacer tefilá, y Boreolam va a acudir primero, siempre Boreolam primero protege a la víctima. Siempre, 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 siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado
de no victimizar a nadie para que Hashem esté contento con nosotros. Y eso es lo que explica en el Pasuk Yutaleb. Ki Goalam Hazak, porque Boreolam, que es su salvador, es fuerte. Uyarif, él va a pelear et Rivam Itach. Él va a defender esa cosa. De hecho, los Jajamín, cuando hablan sobre la inminente destrucción del primer Betamigdash, que todavía había Tanaj en el primer Betamigdash, en Naví Ishayahu, Irmiyahu, Melahim, en todos los libros que hablan de Zechariah, todos los Nevi'im que hablan sobre la inminente destrucción del Betamigdash. Y cuando estos Nevi'im iban con el pueblo de Israel para despertarlos, que hicieran teshuvá, un porcentaje muy, muy alto de las nebuot que ellos decían de que los yudim dejen de pecar, Boreolam se puso en todas las mitzvot que se refieren Ben Adam la Javeró, las mitzvot que son interpersonales. También se habla de Avodah Zará, de Shabbat, etcétera, etcétera. Pero si ustedes checan los psukim en Ishayahu, en Irmiyahu, etcétera, en los otros libros, van a ver que Hashem le da mucha, mucha fuerza a todas las mitzvot que son Ben Adam la Javeró. Mucha de la crítica que hay en estos Nevi'im es que los Yudim en esa época no ponían atención a todas las mitzvot que se refieren una ayuda entre una persona y la otra persona, y si bijlal entre personas normales de que no tenían una situación en especial de ayuda, no se ayudaban, peor, como Hashem se pone muy triste cuando ve que personas que requieren de una ayuda especial no son ayudadas. Y hay muchos, muchos psukim que repiten que Hashem dice, ¿de qué me sirve que ustedes van al Bet HaMikdash y traen korbanot y se ponen y se mueven cuando hacen la midá y todo esto? Si Ben Adam la Javeró son personas que mienten, que estafan, que engañan o que no ayudan a las personas que son necesitadas, ¿sí? Entonces eso es, y viene Shlomo Amelech y dice, había la musar libeja de osneja limbredad. Trae, por favor, todas estas palabras, trae, ¿sí? Todas estas palabras que te voy a decir, tráelas para que tú aprendas y seas una mejor persona. ¿A dónde las tienes que traer estas palabras? Las tienes que traer a tu corazón y a tus orejas para hacerle caso. Y ahora va a hablar un poquito Shlomo Amelech sobre la importancia que tiene la educación. Y dentro de la educación, la importancia que tiene poner límites, obviamente que todo tiene que ser con límites normales, naturales, no límites como a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a entender de que el mejor papá es el que restringe más y el que prohíbe más. Eso, Haz de Shalom, la Torah en ningún momento habla de esto. Entonces dice el Pasuk Yud Gimal, al timna minar musar. No impidas que un muchacho joven, es decir, una persona jovencita, adolescente, reciba musar. Es decir, si tienes que, ¿cómo se dice? Regañar a una persona jovencita, pues no te abstengas de hacerlo. Kitakenu bashevet, y si en algún momento, voy a traducir la traducción literal, pero voy a explicar también a qué se refieren esto de Shlomo Amelech, y si en algún momento requiere esa persona de un golpe, que le pegues con un shevet, con un palo, lo yamut, no se va a morir por eso. Esa es la traducción literal. Ahora vamos a ir a lo que explican los Jajamim. Obviamente, hoy en día, cuando hablamos de golpear a los hijos y eso, bueno, cada quien sabe lo que hace en su casa, pero no se puede entender este pasuk como que la Torá es pro violencia. Aquí está hablando de un golpe, como le damos a un niño cuando va a tocar el contacto, el enchufe, le damos un golpecito en la mano para que no toque el enchufe porque es una cosa peligrosa. O una nalgada que una persona a veces le tiene que dar a su hijo si dijo una cosa que no está bien o hizo una cosa muy grave. Obviamente hay que tener mucho, mucho cuidado porque se puede malinterpretar esto que la Torá es pro violencia, Haz de Shalom. La Torá sí es pro poner consecuencias, y si las consecuencias son negativas, que sean así las consecuencias para educar a los niños y para poner límites, porque la Torá quiere adultos
normales, adultos maduros, no adultos que de chiquitos estuvieron acostumbrados a hacer lo que tienen ganas de hacer, y después cuando son adultos son personas muy difíciles de poder vivir con estas personas. Entonces, lo que dice aquí es, tienes que evaluar, dice Rabenu Yonah, una cosa muy buena. Alta sim libeja y mixtar. A veces los papás tenemos un poquito de baja autoestima y con tal de no perder la estima de nuestros hijos, preferimos levater y no poner los límites porque no, si yo le voy a decir y le voy a regañar y voy a estar regañándolo con mucha frecuencia, no me va a querer. Pues vienen los jajamim y dicen, no tienes que pensar así. Tu obligación como padre es primero, tu compromiso educativo como padre es primero. Tú tienes que educar personas de bien, personas que no mientan, personas que no engañen, personas que sean normales, que tengan una madurez emocional como tiene que ser, una madurez espiritual como tiene que ser, etcétera, etcétera. Entonces, alta sim libhai mitztaer. Si a veces tu relación con tu hijo se va a ver comprometida porque vas a tener que ponerle a tu hijo un castigo, y ese castigo es un castigo que está evaluado y está sopesado, no es un castigo que nace del enojo o nace de una revancha o nace de una necesidad extrema de mostrar mi poder y mi control, no, sino es porque así es. Entonces, no tienes que preocuparte. Es decir, lo dice Rabenu Yonah, Inja, tú matzilobazot, tú estás salvando a tu hijo, al educando, al que sea, de una situación que es una situación que si no tomas esa medida, esta persona no va a entender y no va a saber y no va a ser una mejor persona. Obviamente, Jajamim aquí son muy claros en decir que la persona, los padres o las personas que son responsables en impartir autoridad, tienen que ser muy lógicos y muy inteligentes de saber los límites. Entonces viene el Midrash y dice, Vejenu Omer, tienes que tener mucho cuidado cuando una persona va a castigar a otra persona, dicen Jajamim, no lo castigues del lado donde nace el enojo, lo veas, no castigues a la otra persona con enojo, ¿sí? Bemishpat, lo que es tiene que ser así es, ni un castigo desmedido, ni te vayas al otro extremo de que a veces pasa que uno conoce papás que dicen, yo no le voy a decir nada a mi hijo, si quiere que haga la tarea, si no quiere que no la haga, si quiere que se bañe, si no quiere que no se bañe. Hay que tener mucho cuidado porque eso no nace de un punto de amor, eso nace de un punto de miedo. Entonces, como yo tengo miedo que si voy a obligar a mi hijo a comer frutas y verduras, o voy a obligar a mi hijo a bañarse, o voy a obligar a mi hijo a hacer la tarea, entonces mi hijo se enoje conmigo y tengo mucho miedo que ya no me quiera. Entonces, eso de ahí nace, y la Torá sabe que cuando te manda un hijo, te está dando a ti una estafeta porque Hashem te está diciendo, espero poder confiar en ti para que tú lo puedas educar, ¿sí? Obviamente que no siempre pasa y hay papás que son los principales que le hacen el daño a sus propios hijos, pero bueno, estamos hablando en una situación que la persona puede tener acceso al estudio de Torah y la Torah le abre la cabeza. Entonces la Torah viene y te dice, a lo mejor hay situaciones en las que tú ves que tienes que ponerte muy rígido y no hay que ponerse así. O al revés, tienes que tener una flexibilidad en tu cabeza y no porque yo digo que así se hace, así tiene que ser, sino una flexibilidad y una madurez emocional muy grande. Cuentan del Rabbi Yehuda Tzadka, que hace poquito Yud Bet Beheshvan fue su aniversario, uno de los Roshei Yeshivot de la Yeshiva de Porat Yosef, falleció más o menos en los 80, 90, una cosa así, un Talmid Jajam muy grande, de los grandes, de los Jajamín de la Yeshiva de Porat Yosef, que él era una persona con mucha madurez emocional y con mucho equilibrio emocional. Entonces, en varias situaciones, los rabanín que estaban debajo de él se acercaban con él para decirle, jajam, hay que correr a fulanito de tal. Jajam, hay que correr a perenganito. Sí, porque es muy fácil en las instituciones educativas correr a los alumnos, es más fácil que tenerles tolerancia, que aprender a convivir con ellos. Entonces ya, entonces el Rab nunca permitía que se saque a una persona
así, si no es una falta, no sé, extremadamente grave. Entonces una vez le fueron con él a decir que el VAD, el Consejo Educativo de la escuela, consideraba que había que correr a una persona, no me acuerdo el motivo. Entonces, él agarró y dijo, ya hicieron ayuno por este muchacho, es decir, si lo quieres correr o quieres tomar una medida educativa tan drástica, tienes que ayunar antes. Hicieron tanita antes de lastimar emocionalmente a este chico. Si ya hicieron tzom y ya lloraron por el niño y ya pidieron tefilá por el niño, entonces en ese caso ya pueden correr. Entonces es ese punto que las medidas educativas y los castigos y las consecuencias negativas vengan del lado del amor, 1. 2, tiene que haber. No existe poder educar bien a nuestros hijos si no tenemos que tomar a veces alguna medida de que una consecuencia dolorosa, a lo mejor no queríamos quitarle el celular un día, pero a veces, o el coche, o lo que le quitemos, pero bueno, si él la semana pasada agarró el coche sin permiso, entonces va a tener una consecuencia. Y nosotros como padres, como autoridad educativa, no tenemos que tener miedo. Eso es lo que dice Shlomo Amelech. No tengas miedo. Si haces las cosas que salgan del corazón, entonces no pasa nada, ¿sí? Porque es una cosa que es buena, ¿sí? Dice el Midrash que Shmuel Anabí en un momento había llegado, no Shmuel, Elí a Cohen, uno de los, digamos, en la época de antes, el Jajam de Shmuel, ¿sí? Que era muy anciano. Él era un tzadik muy grande, pero sus hijos, ¿sí? Hofni y Pinhas, no eran tan buenos como él. Entonces, en algún momento le contaron a él que no se comportan tan bien. Entonces, él dijo, la Gemara es un poco dura con él, dice que él lo único que les dijo es Albanay. No, hijos míos, no sigan, pero no tomó, sí los reprochó, pero nada más así, Albanay, no lo hagan más, no se sentó con ellos, no les explicó, no dijo. Entonces, Amarlo a Kadosh Baruj Hu le dijo a Boreolam, Atá mitrashel me maneja. ¿Cómo es que nada más Albanay? Nada más le dicen, no, hijo mío, no hagan eso, no es suficiente, estás flojo con tus hijos, ¿sí? Entonces, por esta situación que pasó con Elí, que al final tuvieron un desenlace muy triste porque ellos van a la guerra y fallecen en la guerra y se roban el Aarón y pasan muchas cosas feas, Shlomo está diciendo, no tengas miedo de tomar a veces tú. Obviamente que todas las personas tenemos que tener una inteligencia de saber qué se hace, ¿no? Si tu hijo, y avisarle, no se puede, yo te aviso que si haces esto, la consecuencia es esta. ¿Sí? Y hay como un reglamento interno que tienen las familias, cada familia tiene, y hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables, ¿sí? Entonces, frente a estas situaciones que no son negociables o son negociables de diferente manera, la persona tiene que saber en dónde tiene que ser más laxo y en dónde no. Eso es lo que dice. Por eso es muy importante, no se puede estudiar el Tanaj nada más leyéndolo de arriba, porque entonces uno va a tener una interpretación de que rómpele la cara a tu hijo, porque igual nadie se muere de un golpe. No, justamente los golpes no tienen que ser un golpe que pueda provocar la muerte, como hay en muchos padres de familia que son violentos con sus hijos y con la excusa de que lo tengo que educar, entonces no lo estoy educando nada, estoy descargando el enojo que me fue mal, que me corrió mi jefe, que me peleé con mi esposo, lo que sea, en mis hijos. Y lo único que estoy haciendo es malgastando una relación que para Boreolam, la relación de padres e hijos es no muy importante, es la más importante de todas las relaciones, porque y lo vamos a ver en la parashá mañana, que vamos a estudiar en la parashá de Toledo, es una parashá que está llena de ese aprendizaje, incluso Barminan, que nunca nadie, ni hay ahora gente como Esau, pero incluso cuando había una persona como Esau, hace 2 semanas que vimos que hubo una persona como Ismael, gracias a esa buena onda y al approach que tuvo Abraham Avinu y a Ismael le sirvió, a Esau no le sirvió.
Ok, Pasuk Tedvav, Bni, hijo mío, Im Jajam Libeja, si tu corazón es inteligente, es decir, si me vas a hacer caso en todos mis consejos, Ismach Libi Gam Ani, yo también me voy a poner contento, es decir, yo me pongo muy contento con el éxito de mi hijo, yo me pongo muy contento con el éxito de un amigo, yo me pongo muy contento con el éxito de un alumno, ¿sí? Bni im jajam libeja. ¿A qué se refiere esto? Esto se lo está diciendo a David, su papá, ¿sí? A David, su papá, le está diciendo, Shlomo Amelech amaró bishvil David Aviv, ¿sí? ¿Cómo es esto? Dice el Midrash Rashi, en ese lugar, en la Gemara, dice lo siguiente. Dice, nosotros vimos en el Tanaj que Jonatán, el hijo de Shaul Amelech, había un hijo de Shaul que se llamaba Ishboshet, que fue el que fue rey de Israel nada más 2 años, y había un nieto de Shaul que se llamaba Mefiboshet. Entonces el Tanaj dice de Jonatán, que después Mefiboshet, en un momento dado, cuando tienen miedo que la familia de David tome una represalia en contra de la familia de Shaul, que eso nunca pasó, no, mentira, cuando iba a atacar un pueblo, Amón o Amalek, no me acuerdo, la nana de Mefiboshet era recién nacido, la nana de Mefiboshet, los Plishtim, tenían miedo que los Plishtim ataquen, entonces cuando se estaba la guerra, la última guerra de Shaul, que Shaul muere en esa guerra, Shaul, Jonatán y muchos de sus hijos, entonces la nana, Jonatán había tenido un bebé recién nacido, entonces la nana de Mefiboshet ¿cómo se dice? Se apuró mucho, no sé, y se le cayó el niño. Y el niño quedó con una discapacidad para poder caminar. ¿Sí? Había que llevarlo. Pero en algunos lugares dice Mefiboshet y en algunos lugares dice Ishboshet. Ahora, si uno analiza, entonces, no saben, los fajamí tienen duda a veces si es la misma persona, depende del pasuk, ¿no? La connotación del pasuk. Pero lo que aquí quiere analizar los fajamí es qué es Boshet. ¿A qué se refiere Mefiboshet o Ishboshet? Boshet viene de la palabra Bushan. ¿Sí? Entonces dice, ¿a qué viene este nombre, señor penoso? Dice que él era un Talmid Jajam tan grande, Sheayame Bayesh Pne David Baalajá. ¿Sí? A veces discutía con David y David no sabía qué contestarle. Entonces, David tenía pena. Le fijás, ¿sí? Y David, ¿qué reacción tuvo frente a este Talmid Jajam tan grande? Que en edad era más chiquito que él. Siempre lo respetó muchísimo y dijo, si tú sabes más Torah, yo quiero recibir de él. Entonces, Hashem lo premió a él con un hijo que se llamaba Kilab, que es uno de los hijos de David Amelech, que los jajamín lo nombran, que él se murió no porque se tenía que morir, él se murió porque la vida, uno se tiene que morir, un tzadik tan grande que él se murió Beitiosh en la Hash, como Amram, como Ishai, como algunos así. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, en algunos lugares lo llama el Naví Kilab, en otros lugares lo llama Daniel. Entonces se llamaba Kilab o Daniel. Entonces Hashem lo premió a David Amelech porque Kilab viene a decir de la Shon Mahlim, de la Shon que pasa vergüenza, ¿sí? Que se comía la vergüenza porque David Amelech tenía esa humildad tan grande y sabía que si hay un Talmid Jajam afilo de menor edad, que él lo respetaba mucho y recibía la Torah de él. Entonces lo que quiere decir es, Bnim, Jajam Libeja, Ismach Libi, Gamani, hijo, si tú agarras mis enseñanzas, es decir, el orgullo más grande que tenemos los papás es que nuestros hijos se superen, no superen y sigan el camino como tiene que ser, ¿sí? Entonces, es lo que dice aquí. Ahora, Davar Ajer, otro Perush, dice la Gemara Masejet Shabbat, esto no lo dijo por su papá, lo dijo por él mismo. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. En el momento que Tiken Shlomo, nosotros cuando habíamos hablado en ese momento de Shlomo, Shlomo hizo unas takanot que todavía no estaban en ese momento en el mundo. ¿Qué cosa? Que hay que hacerse Netilat Yadayim en la mañana. Y que hay que hacerse Netilat Yadayim para comer el pan. Eso no es una mitzvah de la Torah, Netilat Yadayim es una mitzvah de Rabanán. O Eruv.
que no se puede cargar en algunos lugares, Erub Hatzerot, Erub Tabshilim, no, todos los Erubim. Shlomo lo puso, hizo esta Takaná Shlomo. Entonces salió una voz del Shamaim y dijo, Bni, im jajam libeja ismach libi gamani. Es decir, wow, a ti te nació solito poner gdarim, poner límites para que la gente no haga averot más grandes. Entonces, yo también estoy muy, muy contento. Entonces, esto es por las mitzvot que una persona puede superarse. Sigue la Gemara y dice, Amar Rabbi Levi, dice Rabbi Levi, ¿de dónde sabemos esto? Queremos valorar mucho a todas las personas que tienen hijos que son Talmidei Jajamim. Aquí tenemos un ejemplo. Kol mi sheyesh lo ben yageba Torah. Toda aquella persona que tiene el zhut de tener un hijo que se siente a estudiar Torah, she'u mitmale alav rahamim, y la persona está contenta. Porque hay veces, yo conozco mujeres que tienen hijos que son abrejim y sienten que son unos losers los hijos, que son unos perdedores porque no valoran, porque esa gente de jacita no sabe. Lo importante, fíjense lo que dice la Gemara. La Gemara dice, no alcanza nada más tener un hijo Talmid Jajam. Uno, ¿cómo se tiene que sentir con eso? Claro, se tiene que sentir feliz, claro. Se tiene que sentir samea, ¿sí? Más que a lo mejor otras situaciones, ¿sí? Abniata kol abner. Cualquier papá se siente orgulloso, ¿no? En Argentina había una obra literaria que me tocó estudiar cuando iba a la secundaria que se llamaba Mi hijo, el doctor. Porque era el ideal de la Goya típica inmigrante española o italiana. Como ella no pudo estudiar nada y se tuvo que escapar por la Primera Guerra, por la Segunda Guerra, tener un hijo que sea doctor. Entonces, así llamaba la obra. Mi hijo, el doctor, porque la señora no sabía decir la palabra doctor, que se refería al orgullo que implicaba tener un hijo que tenga un papel de la universidad. Ah, mi hijo es doctor, mi hijo es ingeniero, mi hijo es esto, mi hijo es el otro. Qué padre, qué lindo, pero ojalá que la persona pueda sentir eso, que tiene un hijo que es un Talmid Jajam, que es mucho más grande, más importante y más imponente que sentir orgullo nada más porque su hijo tiene un papelito de la universidad. Al revés, o sea, lo sacan de Israel, de regreso a los 5 meses, no saben la universidad. Qué triste, qué triste. No sabían mejor, pero si tienen la pregunta que le van, ayer le va a cobrar cuenta a sus papás. Balmina. Están sacando de... Balmina, sí. Bueno, nosotros contamos un maaseh, que no sé qué jajam contó, que había un chavo, él daba clases como en una secundaria, en una prepa, que estudiaba Limudé Jol y Limudé Kodesh. Y había un chavo, no, en Estados Unidos, creo que en Miami, no sé dónde. Entonces había un chavo que se enganchó mucho con la Torah, alumno de él lo contó, y quería mucho irse después de la prepa, irse un año a la yeshiva. Bueno, obviamente que los papás lo mandaron a volar, no lo dejaron. Entonces, ¿cómo esas cosas, le fue con este rab a llorarle, ¿qué voy a hacer? Me quiero ir. Y el rab le dijo, mira, no podemos hacer nada más que tefilá. Vamos a hacer tefilá. Y hicieron tefilá. Entonces, en un momento dado, hacen una cena, todos los de la prepa de despedida, los que sí se van a Israel. Y lo hacen en una pizzería, en un restaurante que estaba ahí en Florida, en Miami. Y están ahí todos. Y entra una persona con su familia también a cenar. Entonces, los que están todos ahí sentados cenando, le piden a esta persona, nos tomas una foto, esto para que sea recuerdo de la cena, ya nos vamos a ir a Israel. Entonces le dice, ¿por qué están cenando? Estamos festejando. Y justo el que le pidió la foto era el chavo que los papás no lo dejaban irse a Israel. Entonces le dice, ¿tú a dónde te vas? Yo me voy a esta yeshiva, a Besmeir, a Goliacob, a Coltorá, la. ¿Y tú a dónde te vas? No, yo no me voy a ningún lado porque mis papás no me dejan. ¿Por qué no te dejan? Porque mis papás quieren que yo estudie una carrera universitaria y no quieren. ¿Y qué? No. ¿Y se puede hablar con ellos? Y dice, sí, pero verajale batalá. Entonces le toma la foto y le saca el teléfono. Resulta ser que la persona esta que tomó la foto era una brej que aparte tenía una carrera universitaria. Entonces le habló por teléfono a los papás y le dijo, ¿cuál es tu big deal? Tu big deal es que tu hijo
sea una persona que el día de mañana... Porque, ¿de dónde nace esta cosa? Es un miedo. Es un miedo, no por mala onda de los papás. Es un miedo que el día de mañana no va a tener parnasá mi hijo. Que ilu, que un papel universitario te da parnasá. Pero bueno, eso es un pensamiento, es una idea que hay muy desarrollada en todos los lugares del mundo. También en los ambientes muy religiosos existe eso. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy por hoy, con el correr de los años, antes era más fácil tener parnasá con la tiendita que tenía el abuelito, entonces se abría, entonces entraba el hijo, el nieto, todos comían de la misma bolsa. Hoy, lamentablemente, la situación económica está más complicada, entonces está muy difícil cómo se mantienen 4 familias de una tienda. Y no a eso, porque para tener una tienda, pues, nuestros abuelitos, no sé, Becochi tenían una tienda y no sabían ni leer ni escribir. No. Pero hoy en día los retos son muy difíciles. Entonces estas personas dicen tienen que tener una carrera. Y gracias a que Mina Shamayim, ellos se encontraron en esta pizzería o en este restaurante, no sé, este señor lo habló a los padres y le dijo, ¿cuál es tu miedo? Mírame a mí, yo estudié en Israel y después hice una carrera. Permítele a tu hijo unos años y después que estudie de casado, lo que sea. Y al final, cuando ellos... porque es por ignorancia, como tú dijiste, porque ellos no conocían Jajamim, que también tienen una carrera, entonces no saben. Entonces esto fue lo que los convenció. Pero bueno, es lo que dice aquí. Bueno, viene la Gemara y dice, Yehidi, una persona que está sola y se sienta y estudia Torah, Akadosh Barujú, Boreolam, viene con él y lo bendice. Mayal Lema Dabar Domé, ¿esto a qué se parece? A una persona que le dice a su hijo, quédate en la casa, yo me voy a trabajar. Y cuando el Señor regresa, ve que este hijo está todo el día estudiando Torah. Entonces va a la calle y dice, ¡wow! Miren a mi hijo que está estudiando Torah. Ubesimjató, carale, holmeada. Está tan contento que él quiere compartir esa alegría con todas las demás personas. Y le dice, Bo, Urreú, Ma Kasher, vení. Vean a ver, mi hijo, tan Kasher que es, tan buena persona que es. Lo dejé solo, es decir, ¿qué quiere decir lo dejé solo? Podía haber hecho lo que se le pegue la gana, y en lugar de hacer otro, se sentó a estudiar Torah. Esto es lo que dice Pasuk, Bni im jajam libeja, ismach libi gam ani. Es decir, aquí la Torah habla, aquí Shlomo Amelech está hablando de la importancia que tiene celebrar con los hijos sus éxitos y felicitarlos. Aquí el premio no es al niño que está sentado estudiando Torah. Aquí a quién están alabando. Al papá que se enorgullece y que sale a la calle y que grita, wow, mi hijo. Eso, ¿por qué es tan importante eso? Porque eso, ¿qué está demostrando? Cuando una persona expresa alegría y orgullo, ¿qué está demostrando? Que está contento con lo que está haciendo su hijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo había sido López Obrador muy criticado? Que en algún momento, no sé qué hizo con la mamá del Chapo, una cosa así. Kilo, si estás con la mamá de alguien que es un delincuente, ¿qué estás diciendo? Que no pasa nada que sea un delincuente esta persona. Y lo mismo al revés, si una persona se siente orgullosa y se tiene como esa gaba buena, ¿no? De que los hijos están estudiando Torah y Bedereja Torah, eso también al hijo le sirve mucho, porque eso le eleva la autoestima del hijo, ¿sí? Es lo que quiere decir esto. Si tú estás bien en el camino, yo como papá, ¿cómo me voy a sentir? Mucho más, ¿sí? Porque eso es un orgullo para mí. Gam Ani es, Gam Ani Ismach Libi. Si tú estás bien, yo estoy bien, que esa es la expresión de amor más grande que una persona puede sentir por otra persona. ¿Sí? Si el otro está bien, yo estoy bien. No decirlo de la boca para afuera, sino realmente sentirlo de esa manera. No, tengo aquí. Gracias, ¿sí? Bueno, es lo que significa aquí. Y aquí el Malvim utiliza todos estos pesukim que hablan sobre a veces los golpes que uno le tiene que dar a su hijo, etcétera, etcétera. Habla sobre los golpes que tiene la vida. A veces la vida tiene esos golpes
Y son golpes que Hashem hace que existan en la vida de la persona con un objetivo. Así cuando a una persona le tiene que dar un castigo a su hijo, lo hace para corregirlo. Entonces, a veces Hashem así tiene que hacer, a veces las cosas para ayudar a la persona a que mejore en esa situación, ¿sí? Y lo mismo es cuando una persona se porta bien y está en el buen camino, Boreolam está muy, muy contento con esa persona porque sabe que esa persona está haciendo las cosas como las tiene que hacer. Muy bien. Pasuk Tetzain. Vatalozna kiliotai bedaber sefateja meshaim. Mis entrañas, mis riñones se ponen muy contentos cuando yo te oigo que tus sefataim, que tus labios están haciendo cosas correctas. Es decir, es una doble expresión de este pasuk. Y aquí bien los jajamí dicen, ¿qué significa que mis riñones se ponen contentos? Entonces, explican los jajamim, los riñones tienen una función muy, muy importante en el cuerpo de la persona porque filtran, ¿no? la sangre, limpian todo, pero aparte, los riñones son los que, cuando hay un buen funcionamiento de los riñones, también el cerebro funciona bien. En gente que es muy, muy mayor, cuando los riñones empiezan a fallar, también su cabeza parecería que es como demencia senil o una cosa así, pero no es tanto demencia senil, sino es un problema en los riñones, devarían, dicen cosas que no son. Entonces, dicen los jajamim, las clayot, los riñones, son los que hacen que la persona tome buenas decisiones, ¿sí? Las machshavot, los pensamientos, mitiajadot la clayot, ¿sí? Porque hay un pasuk en Teilim que dice, ubogen libot uklayot. Boreolam sabe lo que la persona piensa o sabe lo que la persona siente. Veambru jajmea teba, dice el rabbi Yosef Nachmias, y dijeron la gente que sabe de ciencia, de biología, que los riñones tienen unos conductos que llega hasta la cara de la persona, es decir, hasta el cerebro de la persona, y hacen que la persona tenga buen humor, mal humor, regulan el humor del caniré, que hay una conexión entre los riñones y las hormonas que hay, las neuronas que hay, la dopamina, las hormonas, todo eso que hay en la cabeza de la persona, que son los que regulan el buen humor que tiene la persona. Entonces por eso, se ponen contentos los riñones. ¿Qué quiere decir se ponen contentos los riñones? Según como los trates, va a hacer que la persona tenga buen humor o mal humor. Hay que cuidar mucho los riñones. Dice el Malvin. Ahora, nosotros todo el tiempo estamos hablando de que aquí se refiere a una relación que la persona tiene con Hashem, que a veces hay una muy buena relación, pero por cuanto la persona tiene que mejorar alguna cosa, Hashem a veces tiene que tomar alguna medida. Dice aquí, Batalosna, Kiliotai, Bedaber, Swateja, Mesharim, es si una persona ya llega a un nivel más elevado de tener una conexión con Hashem, ya no hay ese conflicto entre el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. Porque una persona, obviamente, tzadikim muy grandes llegan a eso, que ni siquiera sienten que hay un conflicto, porque todo el tiempo ellos quieren hacer el bien. No tienen Yetzer Hara Bijlal, como David Amelech o así. Pero aquí dice, lo más importante es que destaca Shlomo Amelech en el Pasuk Tetzain, Bedaber Sefateja Mesharim. Ser una persona congruente, coherente, correcta. Ser una persona coherente, congruente, recta, es una cosa que se adquiere en su corazón. Entonces, eso es la madrega más grande. Talosna Kiliotai es una sensación de alegría y de tranquilidad que la persona siente cuando sabe que está haciendo lo que tiene que hacer. La corrección es lo que le da a la persona la pauta de estar bien, de estar contento. Porque uno piensa que una persona que está contento, esta vez simja es el que se ríe todo el día. Eso no es simja. Eso está. Simja es una sensación de tranquilidad que yo estoy haciendo, que tengo menujá, que estoy tranquilo, que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pasuk Yuzain, al yekanel ibeja bajataim, ki beirat Hashem kol hayom. Y Rashi dice
no le tengas envidia a las personas que no son buenas personas, pero que les va bien. Entonces, a veces una persona dice, qué injusta que es la vida, porque este tipo hace esto y esto y esto y esto, y todo el mundo lo admira, y le ponen plaquitas aquí, y le hacen este favor, el otro favor, y al fin bien económicamente. Sí. Beatzlajata, éxito. Puede ser éxito económico, puede ser que es una basura de persona y sus yernos son todos también de jajamim. Yo qué sé, puede ser muchos éxitos, o tiene un hijo mejor que otro y uno dice, ¿de dónde sacó esos hijos? Porque ni él ni su esposa lo pudieron educar así. Pero bueno, son Heshbonot Shamayim. Uno no sabe de estas cosas, ¿sí? Entonces, no tengas envidia de estas personas. Sí tienes que tener envidia de la buena, de las personas que tienen Irat Hashem, Kolayom, que estas personas llegan a tener un nivel de Irat Hashem todo el día. Entonces, dicen los jajamí sobre esto, ¿dónde está? Acá, el Gaón Vilna. No envidies a las personas que son exitosas y son personas que no son buenas, porque en este mundo puede ser que tengan mucho éxito, pero tú no sabes cómo les va a ir en el Olam Abba. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿sí? Estás todo el día, y aparte, dicen Gaón Vilna, un punto muy importante, estás malgastando tu día pensando por qué al otro le va mal. ¿Tú qué vas a ganar con eso? No tiene ningún sentido. Mejor, Kolayom, todo el día utilízalo para ir a Chamay, para cosas. Entonces, aquí hay dos explicaciones. No envidies al que no está bien, sino envidia al que está bien. O no envidies al que no está bien. Todo el día ocúpate al Irat Hashem tuyo, a tu desarrollo personal, no. Eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la envidia, ¿qué provoca? Ya dijo muchos Shlomo Amelech antes de la envidia. Te desgasta, no tiene ningún sentido. Aquí nada va de acabó, no, sí, porque una persona. A ver, ahí habla porque por culpa de la envidia la persona hace cosas que no tiene que hacer. Aquí está hablando una envidia de Atzlajata Hataim. Mira, este hace esto y esto, y al final le va muy bien. Alia Shitlev. No es tu business poner atención en eso. Es decir, ¿tú para qué estás en este mundo? ¿Para cumplir Torah, para estudiar Torah y cumplir mitzvot? Dedícate a lo que estás en este mundo, no estar pensando estas boberías, ¿sí? Está muy mal. ¿Sí? Competencia y cómo voy a hacer y así. Dice aquí, no, si no tiene ningún sentido. Tú tienes que aprovechar el tiempo que tú tienes en Irat Hashem. No en esas cosas, ¿sí? Imbe Irat Hashem kolayom, klomar, biot itcha Irat Hashem kolayom. Todo el día dedícate a tener un mayor desarrollo de tu Irat Shamayim. Entonces, en ese momento no vas a tener ningún problema ni vas a necesitar envidiar a nadie porque tú estás bien contigo mismo. Es lo que dice la gente que está bien con su vida no necesita ver la vida de los otros. Claro, no necesita porque está bien, está lleno, está. Sí, no está aburrido. No se siente vacío. Eso. Kim yesh aharit vetikvatcha lo tijaret. Kim yesh aharit quiere decir no im con alef, que es el sí condicional que estamos acostumbrados, sino asher yesh aharit. Hay un olam haba y tú no sabes lo heshbonot shamayim. Es decir, a lo mejor en este mundo está muy bien y arriba va a tener que pagar, o acá está pagando mitzvot que hizo. Uno no sabe, son heshbonot shamayim. No, ni es nuestro heshbon entrar a eso. Nosotros, no, Hashem no nos mandó a este mundo para ser nosotros un medidores de éxito o de no éxito, y a quién Hashem le manda cada éxito o no. No es una cosa así. Muy bien. Y vuelve Shlomo Amelech a decir en el Pasuk Yutet, Shema Tabni, óyeme mis consejos, por favor. Bejajam, y vuélvete inteligente, va ayer va deres libeja, y encamina tu corazón, es decir, si tú vas a hacerme caso,
y tú vas a encaminar bien tu corazón, entonces te va a ir muy bien en tu vida. No seas de aquellas personas, Pasuk Haf, Altei Besobeya, y no seas de aquellas personas que están todo el día tomando mucho vino, Besolele Bazar, y comiendo mucha carne, lamo, todo el tiempo están haciendo eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Tienes que saber tú con qué personas te tienes que juntar. No te juntes con personas que, ¿dónde estás? En el café. ¿Dónde estás? En el café. Siempre es así. Si no, se refiere a personas que dedican su vida a llenar un vacío emocional, que lo llenan con placeres físicos. No seas de esas personas, porque alcoholizarte o comer mucho, gastar el dinero en el casino o comprarte ropa, no te va a hacer más feliz. Es decir, es un sentimiento momentáneo. Es muy lindo comprarse ropa, es muy lindo gastar, es muy lindo, pero después a los 10, 15, 20 minutos, media hora, 2 días, 2 meses, se quitó. Entonces viene Shlomo Amelech y dice, no creas que tu felicidad va a, ¿cómo se dice? A depender, te va a llenar de esta. Kisobe, Bezdolel y Baresh, porque al final estas personas que gastan su dinero, su tiempo, sus años comiendo, bebiendo, después se sienten muy mal y sí, espiritualmente están muy mal. Y al final, Ukraim Talvish Numa, al final se gastan su dinero en estas cosas y cuando necesitan el dinero ya no lo tienen, entonces la flojera o están todo el día durmiendo y estas cosas hacen que se vuelvan personas que son pobres, van a tener que vestir con ropas rotas, dice que se refiere, que se vuelven rotas. Entonces viene el Gaon Mivilna y dice una cosa muy bonita, dice, estas cosas vienen con un aprendizaje de que al principio el estudio de la Torah puede generar en la persona que es difícil, que requiere de mucho trabajo mental, hay que sentarse mucho a estudiar Torah. Y es verdad, dice, pero si una persona logra superar, es el principio. Cuando una persona lo logra superar, después esa persona logra tener mucho éxito. Pero si tú estás esperando que el estudio de la Torah se te meta solo, no, eso no existe, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? La persona tiene que saber que las cosas que valen la pena en la vida requieren de un esfuerzo. Y así es al principio, ¿sí? Por eso es que el Shulchan Aruch, el Ramá, cuando el Ramá es el Jajam Ashkenazi que pone los comentarios sobre el Shulchan Aruch, sobre Rabbi Yosef Karo. Entonces, ¿cómo empieza el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo? Shiviti Hashem lenekti tamid, ¿sí? Entonces, él dice, así un yudí tiene que empezar el día. ¿Y cómo acaba el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch acaba, la última alajá del Shulchan Aruch, ¿cuál es? Las alajot de Purim Katán. Cuando hay, como hubo el año pasado, 2 Adar Aleph y Adar Bet, nosotros festejamos Purim en Adar Bet. Pero el 14 de Adar Aleph no se dice Ana, y el Ramó trae que es bueno hacer fiesta y emborracharse un poquito. Como si, exacto. No todos los jajamim están de acuerdo con él, pero esa es la opinión de él. Y él dice de dónde sacó esta cosa, que lo puso en Shulchan Aruch. Es decir, el que lo hace tiene dónde apoyarse. ¿De dónde lo sacó? De un pasuk aquí de Mishle también, que ya lo estudiamos, que dice, Betov lev mishte tamid. ¿Sí? Es una persona que tiene que estar de buen humor, está todo el día de fiesta, de pachanga. Entonces, ya que tienes la posibilidad que Hashem mandó un mes más en el año, aprovecha. Entonces, preguntan los Jajamim, empieza con Tamid, Shiviti Hashem lenegdi Tamid, y acaba con Tamid. Entonces, si quieres empezar con Tamid y acabar con Tamid, que los dos Temidim, ¿no? Los dos korbanot que se hacían, uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Por qué no utilizó el Ramó, el Pasuk Betoblev Mishte Tamid para empezar el día? ¿Por qué para empezar el Shulchan Aruch y Shiviti Hashem lenegdi Tamid? Porque no se puede empezar la vida en fiesta. Al acabar,
ya te vas de fiesta. Pero ¿cómo se empieza la vida? Claro. Shivite Hashem Lenegdinamit, con estudio, con esfuerzo, con seriedad, con emprendimiento. Así se empieza la vida. No se puede empezar un proyecto importante. El festejo, déjalo para cuando. Cuando termine, ¿sí? Cuando acabe el Shulchan Aruch, ahí empieza el festejo. Pero el principio requiere de la persona una capacidad muy fuerte de esforzarse, compromiso, de dejar de hacer de repente cosas que uno quiere hacer con tal de llegar a ese objetivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí. Qué horror. Hoy una cosa, pues el aburrimiento es un espacio para la creatividad. El aburrimiento es el espacio. Gracias a que te aburres empiezas a pensar cosas para crear. No hay otro. Entonces, dale a su oportunidad. Eso. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Nada. No hagas nada. Ya me aburrí. Qué bueno, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no pasa nada de aburrirse. Mucho aburrimiento no, a mí no les gusta, porque a Batalá me vía, le deseamos no hacer nada, hace que uno empiece también a pensar cosas que no son correctas. Muchas gracias, bye, nos vemos mañana Gracias, para allá. Cora.